buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa de la belleza del arte en nuestra radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, con nuestro gran amigo desde, ya nos va a decir él, siempre nos dice dónde está, nuestro gran amigo, el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, querido Ricardo? Muchas gracias por estar nuevamente acá, invitándome a estos programas tan importantes. Buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan y gracias nuevamente a la radio, desde acá, desde esta ciudad tan bonita. No voy a decir nada más para... Pero sí es la ciudad eterna, ¿no? Claro, claro, claro. Con No, es que con Roma es mucha Roma, Roma es alegría. Roma, ¿no? No. Claro. Bien, ahí está el padre, acompañándonos, haciendo un esfuerzo porque está trasnochando eh, eh, a mitad de su noche, de su descanso, para poder compartir con ustedes las reflexiones que hacemos y los análisis que nos queremos, ¿no es cierto?, compartir con ustedes en esta radio de arte y de cultura. Así que feliz de tenerlo y bueno, hoy queríamos hablar un poquito o continuar lo que habíamos estado conversando en el programa anterior, de cómo se va masificando el mensaje, de cómo se va profundizando a nivel general las ideas y sobre todo, ¿no es cierto?, este mundo del arte que es el que nos interesa, sobre todo porque nos dedicamos a eso, pero sobre todo porque tiene que ver muchísimo con el tema de la batalla cultural para nosotros es un tema principal, vital. Si no logramos hacer un cambio en el sentir, el pensar de ciertas ideas, de ciertas eh, visiones eh, del mundo, de la realidad, eh, hace una mirada correcta, entonces no vamos a lograr decir que estamos ganando de verdad. Porque mientras las ideas que promueven la destrucción de la civilización, de los valores, de los trascendentales, de la disolución del ser, de lo que somos, de hacia dónde vamos, de la propia convicción de la existencia de Dios y el objetivo que puede tener para nosotros y nuestra capacidad de trascender a niveles superiores, todo eso significa que entonces no estamos ganando, porque las ideas que están destruyendo la civilización atacan precisamente eso, están ahí destruyendo esas ideas que son fundamentales. Entonces, en el mundo del arte, que ya lo hemos hablado otras veces, vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos que nos están escuchando la primera vez, hemos hablado de que el arte una de las actividades principales que tiene el ser humano es fundamental porque lo conecta con lo trascendente desde la época, desde las primeras épocas prehistórico, las primeras civilizaciones, siempre estuvo buscando a través de la manifestación artística conectarse con algo trascendente dentro de sus capacidades, dentro de sus limitaciones y la capacidad que tenía que ver. Entonces el arte siempre ha tenido esa función vital de intentar, ¿no es cierto?, conectar al ser humano con lo trascendente, con aquello que es una fuente de belleza, de verdad y de bondad. Recordando que el arte tiene esa función principal, entonces entendemos que cuando el cristianismo por fin, ¿no es cierto?, logra establecerse en nuestra civilización, eh, el arte también empieza a jugar un rol fundamental, porque, como lo decía Platón, hay cosas que no logra comprender la razón, y la razón natural tiene su límite, el pensamiento tiene su límite, pero hay formas de abordar, de sobrepasar ese límite, y claro, ahí está todo el tema más intuitivo, este lenguaje metafórico, donde está, precisamente también donde está el arte, y por eso que, y todo lo que tiene que ver con el mundo de la metafísica, y por eso que, ¿no es cierto?, la ciencia del espíritu van a definir que tanto el arte como la teología
y la religión son las ciencias del espíritu. Y las ciencias del espíritu son aquellas que van a dar la fuerza inicial, el puntapié inicial, para poder construir aquello que es cultura, y cultura en el buen sentido, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no es cierto? No la manera tan prosaica de que todo lo que el ser humano hace es cultura sin intervenir ahí, ¿no es cierto?, entre positivo y negativo, es decir, eh, ahí asume todo. Si las personas están haciendo algo malo, entonces también debiéramos decir que es cultura. Eh, para comunicarnos sí lo entendemos, lo podemos entender a nivel de lenguaje, pero nosotros estamos tratando de entender cultura como aquello que busca el perfeccionamiento o que conduce hacia el perfeccionamiento del ser humano, ¿no? Hacia un camino del bien. Entonces, todo quehacer que lleva hacia el bien es lo mejor que va a tener esa cultura y por lo tanto, porque conduce hacia el bien. Y ya sabemos que el bien y todo lo que tiene que ver con el mundo de la ética y la bondad del ser mismo, junto con la belleza y la verdad, como decía Platón, son tres caras de una pirámide que convergen en un solo punto. Nosotros lo dividimos eh, por lo mismo, porque la razón no es capaz de entender todo de la magnitud tremenda que tiene. Entonces lo dividimos en estas áreas como belleza, como verdad, como bondad, unicidad, etcétera. Hay más trascendentales, pero es una manera de acercarnos a cosas que son bastante profundas y grandes. El arte, entonces, retomando, busca a través de la belleza predisponer al ser humano a que se conecte con lo trascendente. Esa es su función vital, esa es su forma de colaborar, tanto con el artista como con el espectador y con la civilización en la que está inmerso. Entonces, en este trabajo de poder propagar esta visión, esta cosmovisión que se establece a través de la teología y la filosofía, el arte tiene un rol fundamental para poder, como deber, ¿no es cierto?, propagar estas buenas nuevas de vida y de destino. Entonces, cuando los movimientos disruptivos, los movimientos ateístas, de todo lado, ¿no? De izquierda a derecha, van luchando contra la mirada cultural, entienden que tomar el arte para destruirlo, para deconstruirlo, para trabajar en una dirección opuesta, para transmitir un mensaje que va disolviendo, diluyendo lo sustancial del ser humano, el arte, ¿no es cierto?, tomado por estas personas, termina siendo una herramienta poderosa que nosotros no logramos darnos cuenta. Ahí hay grandes organizaciones millonarias, museos, salas de teatro, organizaciones internacionales que financian documentales, películas, promueven a estos personajes que son claramente personajes que están en contra de lo que es la civilización cristiana occidental. Y a través de su arte lo van propagando y, bueno, terminan, ¿no es cierto?, en los libros de textos escolares, los niños terminan aprendiendo que eso está bien, o peor aún, la profesora de arte le enseña la deconstrucción del arte, porque eso es lo que está de moda y eso es lo que tiene que promover. Bueno, entonces, hablando un poquito de cómo va llegando el arte hacia todo el quehacer de la vida, eh, que estuvimos haciendo la vez pasada, hoy día vamos a continuar un poquito más en ese tema, eh, porque, claro, siempre se hace corto, así que vamos a abordarlo nuevamente. Creo que has usado, hay una palabra que me permite a mí entonces como articular la conversación de hoy, que es esto de propagar, ¿no? Que se refiere a movilizar las ideas que luego generan conductas en la sociedad y por lo tanto tienen efectos para cada una de las personas, independiente de aquellas que trabajen en el mundo del arte, en cualquiera de las disciplinas, o los receptores, aquel que escucha, aquel que ve, etcétera,
las obras de arte en concreto. Entonces, cuando has usado esta palabra de propagar, ¿no? En ese sentido de movilizar, quizás la que se usa más hoy día y que nos da pie para poder hablar de este tema es la masificación, ¿no? Que sea una cosa masiva. O sea, el arte como algo, como una actividad, como una dimensión de la cultura que tiene esa capacidad de que un contenido o una obra artística, o lo que represente esa obra, o lo que represente el artista, llegue a gran número de personas, cuantitativamente hablando, ¿no? Y eso provoca ciertos efectos, como decíamos. Entonces, quizás habría que pensar, al menos en lo que me permite a mí estructurar todo esto, es bueno, ¿cuál es el fundamento de que el arte sea algo masivo? Luego, ¿cómo es que se da esta masificación en el concreto? Y por último, si acaso esto que decías anteriormente del ámbito histórico, o sea, que es el arte como dimensión humana, cultural y como actividad, siempre ha sido parte de la vida del ser humano y por lo tanto parecería que siempre tiene esa condición de vehicular conceptos que van generando eh, conclusiones o efectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la masificación del pasado y la masificación del presente que nosotros estamos viendo y hasta sufriendo nuestras sociedades con todo este tema de la deconstrucción, como muy bien has dicho, Ricardo? Entonces, me parece que para estructurar, quizás, bueno, a ver, preguntarnos primero, ¿por qué el arte es masivo, ¿no? ¿Qué tiene el arte que llega a tanta gente? De algún modo lo estás insinuando cuando hablas de que nos conecta con esas cosas tan esenciales de la vida, ¿no? Que nosotros usamos esta palabra técnica filosófica de los trascendentales, que son los modos de ser de la realidad, como se presentan. O cuando uno dice, bueno, el arte nos ayuda a trascender, es decir, de ir más allá de la mera satisfacción de las necesidades comunes y corrientes de todo ser humano, nos proyecta mucho más allá. Entonces, de algún modo ya lo estás insinuando, Ricardo, pero de vuelta, a mí me parece que es interesante para ilustrarle a la gente, para ayudarle a entender un poquito más, bueno, cuál es el fundamento. Y lo que me viene en mente es que, bueno, si el fundamento de la cultura, si el sujeto de la cultura es el ser humano, entonces tiene que haber algo en el ser humano que sea fundamento de esta masificación, porque al final son los seres humanos los que reciben las obras y las aprovechan o no, les hace bien o no. Entonces, ¿qué cosa hay en el ser humano que permite que el arte sea algo masivo? En la naturaleza humana hay ciertas facultades que tenemos los seres humanos con las que nos relacionamos con la creación, con el mundo, con la realidad en torno, con las personas, con la cultura, etc. Hay facultades con las cuales nosotros conocemos, como por ejemplo la inteligencia, y hay facultades con las que tendemos, o sea, nos movemos hacia algo. Y ese algo, por supuesto, siempre bajo aspecto de bien, porque uno no es que se mueve hacia el mal, se mueve hacia algo que es bueno. Puede ser objetivamente bueno, puede ser subjetivamente bueno, bueno, bueno para mí y no bueno para otro, pero al menos tenemos esas facultades de tendencia, que son se llama la voluntad, por ejemplo, en el ámbito del alma. Como el arte es de lo concreto, o sea, cuando decimos arte estamos hablando de una labor que produce objetos, que produce cosas, y por lo tanto, cuanto las cosas sean más concretas, cuando tengan más atributos, las facultades que tienden en el ser humano, más pueden encontrar eso que es su objetivo, que les hace tender, que les hace moverse. Y por eso que mientras el arte sea más concreto, más hace tender. Entonces, hay un fundamento de la masificación, es que el arte, si se produce con una serie de características o atributos, hace que las personas tiendan a eso
y lo quieran o lo requieran o lo deseen, ¿no? Tiendan a él, compren, por ejemplo, los discos de música, o compren un libro, o vayan a una exposición y quieran ver, incluso típico que en los museos ponen en las esculturas no tocar y parece que eso significa al revés, tocar, ¿no? Entonces, quiere decir que el ser humano tiende a lo concreto y por lo tanto, como tiende a lo concreto, el arte es de lo concreto y por lo tanto ya tenés un fundamento de masificación ahí, de que se comunica con todo el mundo. Porque si fuera solamente una idea abstracta, que es lo que se trata de hacer hoy día, el arte se empieza a separar de la realidad. Y entonces es más difícil que una persona tienda a eso. Por lo tanto, el fundamento uno de los elementos que podemos decir, bueno, ¿por qué llega a tantas personas? Porque es de lo concreto. Y eso concreto, esa obra, mientras mejores atributos tenga, mejores cualidades tenga, más potente es su capacidad de seducir a las personas y por lo tanto de que la persona tienda a eso. Otro ámbito en donde vemos estas características, por ejemplo, es en el marketing o la propaganda publicitaria. Pensemos en cualquiera de las bebidas que se venden, mientras más características tengan relacionadas a alguna de las facultades del ser humano, por ejemplo, qué sé yo, una gaseosa que tenga, que se vea bien helada, cuando hace calor, bueno, mientras más características, más tiende la persona a eso. Bueno, si el arte tiene más características de belleza, más tiende el ser humano y en esa belleza puede trascender. Entonces, ahí hay un fundamento importante que lo sabe también el enemigo. El enemigo también usa esos elementos y por lo tanto puede masificar algo que es seductor, pero cuyo contenido puede ser venenoso. Y por lo tanto, hay muchas de las obras que nosotros vemos en el mundo de la deconstrucción que tienen esas características, pueden gustar, y de hecho esa es la palabra que usan muchas veces las personas, pueden gustar, pero no necesariamente significa que eso sea bueno. ¿Y por qué gustan? Porque son concretas y porque tienden a las pasiones por las cuales el ser humano se relaciona con la realidad. O sea, tienen algo seductor, pero no necesariamente tienen que ser buenas, o sea, que le hacen bien esencialmente al ser humano. Así que me parece como primera aproximación esto de pensar, a ver, cuál es el fundamento, porque si no, parecería eh, que las obras no tienen nada que ver con uno, entonces uno tendría que tener una cierta disposición precedente altísima, ¿no? Elaboradísima, y sin embargo el arte parecería que no requiere eso en un primer momento, ¿no? Después sabemos que la educación al arte es fundamental, pero en un primer momento, que es el fundamento de la masificación, parecería que no necesita tanta elaboración cuanto cualidad o atributos que le hagan entender al ser humano. Eh, Cuando uno se siente atraído por alguna obra, ahí están trabajando las facultades internas, pero lo que hace el mundo progresista es una cosa bien extraña, porque precisamente para que algo sea atractivo, de alguna manera tiene que acercarse a la belleza, y esta belleza al mismo tiempo tiene que compartir ciertos elementos que podríamos eh, medir, objetivizar, calcular, toda, todo en función de la propia naturaleza, es decir, recuperando aquello que uno descubre en la misma observación. Es decir, en la observación están todas estas elementos que permiten acercarse a lo bello, ¿no? Está la proporción eh, aritmética, la proporción geométrica, la proporción armónica, la proporción áurea. eh, Hay una serie de elementos que son objetivos, uno los puede medir y uno permite una buena aproximación hacia esto que podemos encontrar como belleza, eh, teniendo en cuenta que belleza, ¿no es cierto? Uno de sus elementos es la proporción, la claridad y la integridad. Entonces, yo estoy haciendo alusión solo a uno de ellos para poder esgrimir la idea, ¿no? De que hay elementos que son objetivos a los que uno puede acercarse y mientras más se acerca,
Ojo, que muchos artistas lo han hecho de forma intuitiva, solo por inspiración, no es una cosa eh, matemática, aunque así lo parece, y que eso es genial, digamos, pero muchos artistas por el solo hecho de la contemplación y de la inspiración han podido llegar a lo mismo. Es decir, uno lo mira después y dice, esto está aquí presente", y no ocuparon ninguna regla, no es que sea necesario y una condición que algún artista tenga que saber manejar y conocer todos estos elementos, ¿no? Simplemente son datos de la causa de que hay elementos ahí que son muy interesantes, que están en la naturaleza, que son parte de estas propiedades que nos acercan a la belleza. Lo que quiero decir es que reconociendo que hay elementos objetivos dentro de la misma belleza que logran atraer al ser humano, sin duda alguna, em, todos podemos reconocer cuando uno se enfrenta a una persona bella o algo bello, que en realidad no es lo más importante, porque sabemos que la belleza traspasa esos niveles, eso es lo superficial, ¿no? En la parte, la cáscara de los elementos que en el caso de las imágenes, de la visualización, lo superficial. Pero eh, lo que hace este mundo progresista muchas veces, ¿no es cierto? Toma esto que es bello, esto superficial bello, y lo carga de un contenido grosero o simplemente pervertido o degradante o que va en contra de la propia naturaleza, y por lo tanto se produce una especie de contradicción porque estoy viendo algo bello que debiera ser bueno, que debiera ser verdadero, pero está haciendo todo lo contrario, está siendo perverso, está siendo vil, está perdiendo su naturaleza, está haciendo cosas que son malvadas, y el cine, la publicidad u otras cosas nos suelen mostrar personajes y cosas en ese ámbito, ¿no? Por un lado está eso, y por otro lado está ya de lleno la destrucción de estos elementos objetivos de la belleza, en forma clara, se destruye. Obviamente eso no gusta a nadie. Es tan feo que a nadie le gusta. Suena mal, se oye mal, uno se siente mal, la obra de teatro es un asco, la música también, la pintura o escultura también, etcétera. Pero usando las técnicas, ¿no es cierto?, de, de repetición de estos psicólogos de masa, psicología de masa social, la técnica de repetición, de repetición, de repetición, la falacia de la autoridad, que viene un curador X, ¿no es cierto? Y dice, no, esto es una obra maestra. ¿Y por qué? Si lo que yo veo ahí es un bloque de excremento, ¿qué tiene de maestro eso? No, es que esto es una maravilla. Entonces, por tanta repetición, ahí también están trabajando en eso y es mucho más peligroso porque van imponiendo un gusto en contra de la propia naturaleza, del propio sentido común, que cuando te presentan una basinica con desechos y te dicen que eso es una obra de arte, nadie se atreve a decir que no lo es. Y peor aún, no falta el que dice, ¿sabes qué? A mí me gusta. y, sí, y le gusta esa basinica con desechos. Eh, y como si el solo gusto validara la obra. Como recién dice el padre Rodrigo, nosotros no porque algo guste, porque uno puede estar preso de distintos tipos de apetitos, ¿no? Es decir, no todo lo que me guste significa que está bien. O sea, yo puedo tener mis propias perversiones, mis propias desviaciones, cosas con las que tengo que ir trabajando en mi vida, pero no porque me guste, ya con eso está validado y eso está sacramentado. Eh, entonces, lo que hace estos movimientos de progresistas, toman cosas que son verdaderamente groseras, horrorosas, pervertidas, y por repetición, una y otra vez, y por incorporarla en los sistemas de medios de comunicación y centros de formación, van generando un gusto artificial para que el ser humano termine diciendo, sí, ¿sabes qué? Esa vacinica con desechos me gusta, ¿eh? Es buena y quiero eso yo ahí en mi casa. Bueno,
eso es también una manera, ¿no es cierto?, de masificar a la fuerza, ¿no? De masificar a la fuerza los contenidos que se quieren para provocar ciertos cambios en el interior del ser humano, es decir, tratar de alejar al ser humano de la esperanza, de la alegría, de todo que va de la mano, ¿no es cierto?, con la belleza, con la verdad, con la bondad, alejarnos de eso, y obviamente también alejarnos del estado de contemplación. Eso lo hablamos en otro programa, hablamos que también era importante alejar al ser humano de eso, para mantener al ser humano en un estado constante de angustia, de preocupación, de crítica, de desencanto, etcétera, etcétera. Y que el arte, no se va cumpliendo solo esa función y solo ese rol. Y bueno, para eso que es tan desagradable, lo que necesitan es la repetición constante y la falacia de la autoridad, es decir, validar aquello que es malo con, con personajes que se visten de autoridad y que dicen que sí, que es bueno, saltando cualquier raciocinio o pensamiento crítico o sentido común. En ese sentido, hay muchos de los aspectos estos que estamos tratando en este punto que tienen que ver con aquello, aquel momento histórico cuando el arte se transforma en algo distinto de lo que debería ser. El arte es un bien deleitable, es decir, que causa un gozo o una alegría, como decías Ricardo, que trasciende el simple placer de las satisfacciones de las necesidades de este mundo, ¿no? El arte tiene que ver con el bien entonces que me alegra, que me expande el alma. Sin embargo, cuando cambia esto es porque el arte pasa de ser bien deleitable a bien útil dentro de las categorías de bienes de consumo. Y es cuando precisamente, históricamente, cuando viene todo estos movimientos teóricos y prácticos de corte izquierdista, en donde va a surgir esta terminología de industria cultural. Es decir, que ya el arte comienza a ser bien de consumo, que tiene que producirse con los estándares de producción de la industria y del comercio y del mercado, por lo tanto tiene que tener esas características en su evaluación, producción, técnicas de propagación o masificación, y por lo tanto el arte comienza a quedarse con ese aspecto seductor, estético, diríamos hoy, que es necesario para que se tienda, porque incluso en esas obras repugnantes, como bien decías Ricardo, hay una especie de retorcido y todo lo que quieras, pero hay una especie de glamour detrás de todo eso, en donde los artistas ya tienen una serie de comportamientos, una serie de rituales. La obra tiene que tener una serie de características. Hoy día será toda la tendencia minimalista, ¿no? Bien pulcra, a pesar de que puede ser una cosa, una basura, digamos, pero tiene que tener algo para que siga manteniendo esa tensión seductora, atractiva, ese sex appeal, como incluso se usa en la industria, eh, incluso incorporando elementos que tienen que ver más bien con lo erótico y por lo tanto esa seducción morbosa o pornográfica, y por lo tanto eso que se mantiene además tiene que estar apoyado con esa serie de técnicas del marketing, del consumo, del mercado, de la propaganda, de la publicidad, que hacen esa especie de venta de un producto que es falso, que es puro humo, que es vacío. Y en ese sentido también van a hacer lo propio de la propaganda, que hoy día es muy evidente, que es la repetición, como decías. Hoy día es la sugerencia, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve en YouTube, en el teléfono, le sale una serie de propagandas que se supone que tienen que ver con los criterios de consumo de la persona. Y en cualquiera de las otras plataformas sucede algo similar.
Entonces, esa invasividad de la mano con esa repetición continua hace que ese constante bombardeo a la persona le comienza al menos o la persona se comienza a debilitar en su filtro crítico y entonces empieza a aceptar cualquier cosa que ya es masivo. Y más encima con la autoridad, como decías, con el apoyo, ¿no? Con cualquiera de estos personajes, de este glamour que van a hacer como los que van a ver o que han probado el producto y que lo van a entonces decir, mira, estos son los beneficios milagrosos de esta obra chatarra, digamos, ¿no? Es un poquito lo que ocurre con, en el ámbito de la música, con la repetición constante en todas las radios a nivel popular de una serie de temas que se ponen de moda, ¿no? Entonces, eso significa que se ha cambiado el gusto, por lo tanto el gusto como preferencia de los individuos y por lo tanto del colectivo, de la masa, y que ya no puede responder, no puede juzgar si la cosa es buena o es mala, porque por repetición y por masividad ya es parte, digamos, de esta especie de preferencia colectiva que se da muy, muy, muy habitualmente, ¿no? Con las cosas de lo contemporáneo. Y como además tienen que ganar dinero, entonces se aplican todas las técnicas que van a hacer caer al receptor de una obra para que siga y constantemente vuelva a ella, ¿no? En el mundo del cine es lo que se llama fan baiting, ¿no? O sea, hacer caer para que pique el, el- el espectador de la película, de la serie, etcétera, y siga consumiendo precisamente ese bien de consumo. Y además, no solamente ya, como es un bien de consumo, necesita tener los estándares culturales y por lo tanto no necesita tener esa finalidad axiológica, es decir, que haga bien al ser humano de modo integral, sino que tiene que hacerle bien del modo de consumo y a la vez del modo político. Por lo tanto, ese clickbaiting o ese fanbaiting, ese hacer caer al espectador, será a través de las polémicas de contenido político. Entonces, hoy día las películas, las canciones, las obras de arte, todo funcionan alrededor de todas estas ideas que se van masificando también en otros ámbitos, como son las teorías de género, lo de las minorías, las cuestiones raciales, las teorías críticas y de construcción del patriarcado hegemónico y la civilización occidental, etcétera, etcétera. Se transforman en vehículos, bocinas repetidoras de la ideología maquinaria social actual que va convenciendo al público a través de estos nuevos bienes de consumo. La persona común y corriente, lo único que le queda entonces es consumir precisamente y consumirse con estas ideas y por lo tanto quedar marginada en este ámbito de los bienes útiles y cuanto más puede aprovecharlos y comprarlos y consumirlos, mejor. Entonces se ha coartado totalmente la capacidad del arte de trascender y hacer trascender a una persona. Por eso que cada vez más tiende hacia lo bajo porque es lo más seductor, es lo más adictivo incluso de todos estos productos y que por lo tanto hace esclavizar al consumidor, ya no receptor, sino que consumidor de este arte chatarra, ¿no? Como será la comida chatarra y también este arte chatarra. Entonces, entramos en el mecanismo del arte como agente masificador con esta teoría de la industria cultural y todos los mecanismos que tienen que ver con el comercio, con la economía, con el mercado. Y ahí es en donde convergen las izquierdas con las derechas, porque el arte comienza a ser el mismo producto de consumo para unos y otros, y muchas veces solamente cambiando cosas que son accidentales, pero la gente queda atrapada en lo mismo. Entonces, el mismo reggaetón, el mismo trap, la misma música chatarra que se ocupa en un festival de izquierda es la misma música que se ocupa en un festival de derecha, quizás con un poquito más de refinación en uno,
pero al final terminan cayendo en lo mismo. Son bienes de consumo, para los cuales entonces las personas normales se transforman en consumidores y no receptores que tienen que tender hacia una cosa un poquito más allá de la vida común y corriente. Qué increíble cómo ha ido cayendo el arte, ¿cierto? Por un lado, eh, la ideologización, que es lo que yo más me había centrado, en observar, en analizar, cuando la izquierda nosotros se plantea tomar esto, pero no me había dado cuenta de que a cierto nivel, ¿no es cierto?, cuando se transforma también en un elemento de consumo, es decir, deja de tener esta función axiológica que lleva al ser humano a un estado de contemplación que es necesario para entrar a una conexión con el verdadero arte. Y es simplemente un elemento de consumo. Claro, ahí se explican muchas más cosas. El arte, ¿no es cierto?, superficial, que ya no, es decir, el arte pasa a estar por debajo del ser humano. No es algo a lo que yo voy a buscar para que eso me eleve. O sea, no voy a ir a una obra de arte, no voy a ir a ver, qué sé yo, una obra a mirar al Miguel Ángel o a la Pietà o no sé, una pintura eh, 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 magnífica, qué sé yo, de cualquiera de los grandes, de Tintoretto, etcétera, em, para que al contemplarla, al estar mirando esa obra, sienta que algo dentro de mí pasa y se eleva y crece con la experiencia, crece con todo lo que estoy, bueno, lo mismo con la música, ¿no? Cuando voy y escucho una música y estoy escuchando a Bach y estoy sintiendo que la música, porque yo me dispongo a escuchar la música me toma y me eleva a un nivel o a una sensación de que hay algo superior, de que hay algo mejor ahí. Y hoy, claro, es justamente todo lo opuesto. El supuesto arte que ellos consumen es una cosa que está en un celular, que miran por 2 segundos y que pasan a la siguiente, y que pasan a la siguiente, y que pasan a la siguiente. Y si les llama un poquito la atención, le pondrán un corazoncito o una manito y pasan a la siguiente. No es algo que esté por sobre el ser humano, que le permita, ¿no es cierto?, disfrutar y entrar en un estado diferente, sino que es el mismo ser humano en su estado ordinario, en su quehacer ordinario, con su vida cotidiana, con su quehacer mundano, con este estado de frecuencia mental ordinaria, donde se atreve a mirar arte que no le dice nada, que él por sobre el arte dice me gusta o no me gusta, que desecha o no desecha, y que sigue a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, porque él ya no está en ese nivel de poder enfrentarse a algo que lo eleve, él simplemente está en esa misma actitud cotidiana que es la del consumo. Es decir, en este caso está consumiendo imágenes o consumiendo videos de músicos o bandas que hacen, no sé, en realidad no sé qué son los que hacen reggaetón o hip hop o no sé qué cosa. Pero claro, la consumen, la disfrutan para ese placer momentáneo, para esa cosa muy tan visceral, tan básica, y vamos a la siguiente y a la siguiente, y con eso intentan llenar esa especie de vacío que de alguna manera igual las reclama, porque por algo siguen en eso, ¿no? O sea, el vacío a lo trascendente se mantiene y ellos tratan de llenar eso sin saber con unas cosas que son muy burdas y eh, muy bajas de nivel, que en el fondo los mantienen en ese mismo plano sin salir de ahí, atrapados y cada vez bajando más, digamos, cada vez bajando cosas, porque como eso mismo que me da un placer de transitorio no me va a dar una respuesta definitiva, sino que ni siquiera
va a lograr mostrar un camino, sino que me va a dar es como una droga, me va a dar un poco de placer, pero me va a dejar atrapado para otro más. Y yo otro más porque la soledad, este vacío de lo trascendente se mantiene, entonces voy por otro, voy por otro, voy por otro. Y claro, ahí está el consumidor perfecto, porque quedó atrapado en la trampa, ¿no? En la trampa. Y claro, es interesante porque esa trampa cultural es la misma trampa comercial, ¿no? La misma trampa del mercado. Eh, muy, muy interesante ver la mirada esa. Y lo complemento con algo que me has hecho pensar ahora que hablabas de la contemplación, que es, porque cuando hablamos de que el arte, la obra de arte, nos ayuda, nos hace crecer, nos amplifica el alma, nos hace pensar en el bien, nos llena de alegría por la belleza, de gozo, ¿no? Estamos hablando de que la persona ha entrado en ese estado de contemplación que necesita tiempo y que necesita decantar esa experiencia para que produzca efectivamente todos esos efectos. Recordemos la palabra contemplación, que viene de una palabra del latín, que es entrar en el templo. El templo era en el mundo pagano una especie, sería como hoy día un observatorio astronómico, en donde tenía un agujero en el techo, y se veía el cielo y por lo cual cuando la persona entraba podía ver las estrellas en su simbología, es decir, era para ver los oráculos. Por lo tanto, el estado de contemplación, metafóricamente hablando, es ese estado mediante el cual uno ve las dimensiones de la vida y los significados de la vida para cada uno de nosotros. Eso es la contemplación. Entonces, la obra de arte al ser humano le permite adentrarse en un mundo para encontrar esos significados y amplificarse. Es todo lo opuesto del consumo, porque el consumo, el primer efecto es no que la obra desaparezca, sino que el receptor se consume en esa obra, se queda en esa obra. Entonces no entra a algo, sino que se reduce al estado de esa obra, de esa cosa. Queda, como bien decía, reducido a las pulsiones, las reacciones viscerales, sentimentales, pasionales, emotivas, y no lo logra proyectar más allá de eso. Entonces, ¿qué significado se puede encontrar en una cosa que me ha dejado atrapado? Además, el fin del consumo es la fugacidad, es decir, que una cosa se consuma rápido para que pueda venir la otra y la otra y la otra y la otra, y entonces en esa cadena de consumo pueda reportar más divisas, ganancias a la empresa que está haciendo ese producto de consumo. No le conviene a una empresa hacer un producto y que cada uno compre uno y basta. No, necesita que haya una especie de circulación adictiva a ese producto. Entonces el ser humano se consume en ese producto, no entra a ningún templo, no entra a ningún estado para proyectar y expandir su alma. Al contrario, se contrae la persona y queda a disposición de esta cosa. Y como estamos hablando de que hay un fundamento en el ser humano que queda ahí, por lo cual se tiende hacia una cosa, un tipo particular de obras, etcétera. Y como esto lo sabe bien el mundo de la industria cultural, de toda esta maquinaria ideológica que va poseyendo las artes en sus distintas disciplinas y productos, como lo sabe bien, entonces va a formar el gusto, en ese sentido, la serie de preferencias para que queden limitadas y determinadas en esa única línea y no se pueda profundizar en el espíritu crítico para poder juzgar la obra, esta sí, esta no, esta cuánto conviene, esta cuánto otro no conviene. Entonces, el gusto es esa preferencia individual o colectiva que generalmente viene acompañada de placer y por lo tanto ahí está el tema estético que usan ellos y además que tiene la pretensión de ponerse como criterio de juicio de esas obras y de las que no entran en esa especie de marketing
del consumidor. Entonces el gusto comienza a limitar y hacer que el consumidor se esclavice. Su gusto queda vinculado necesariamente a ese producto de consumo que tiene que repetirlo una y otra vez sin poder hacerlo trascender. Y en este sentido, entonces, habría que pensar en por qué se da hoy esta masificación, además de este ámbito, este fundamento en el ser humano, esta maquinaria que va trabajando. Yo vería dos cosas en ese sentido. La primera es el avance técnico y tecnológico. La masificación se da por acceso a la cantidad de posibilidades de hoy, entonces la accesibilidad, ¿no? Hoy día es evidente que las nuevas tecnologías, como recién decías, el solo hecho de mirar, por ejemplo, pintura en el teléfono, quiere decir que a través de ese aparato cualquier persona en el mundo puede tener acceso a X cantidad de obras de arte. Y por lo tanto, esas nuevas tecnologías han permitido que el arte se masifique aún más. Pero las mismas tecnologías van coartando las posibilidades de la obra de arte a ser lo que es, no un bien de consumo, sino un bien deleitable que necesita del contacto con la persona, del tiempo necesario para ir decantando y profundizando en la obra de arte, etcétera. El aparato mismo, la cosa física y la aplicación, el software que tiene dentro, empujan a esta ley del consumo y de la rapidez y de la fugacidad. Y por eso que es pasar las imágenes rápidamente o ir haciendo zapping antiguamente en la televisión, etcétera. Necesitamos ir pasando rápidamente la cuestión física y la aplicación también es así. Tanto este efecto tiene importancia que los perfiles de las personas tienen la posibilidad de hacer feeds, o sea, uno pone una historia y eso va pasando y se va repitiendo en cada tantos segundos para que uno vaya viendo todo el panorama, pero ni siquiera está viendo, ni observando, ni menos contemplando, está consumiendo. Por otra parte, también tenemos la proliferación de medios digitales para producir arte digital. Hoy día está muy de moda la inteligencia artificial para producir obras de arte, con un ámbito, una plataforma, un mercado particular que es el NFT, que es el comercio virtual de obras. Entonces, ya la cantidad es tan grande de obras que es imposible meterse ni siquiera en un cuerpo de obras de un artista porque la cantidad es tan grande que no nos permite contemplar y sopesar. Antiguamente el arte tradicional, como es de cada cosa concreta, entonces había menos cantidad de obras, la gente tenía menos posibilidad de acceso a esa obra, pero a su vez profundizaba mucho más en ellas porque las degustaba, ¿no? Eh, y por último, entonces, esa proliferación de arte digital que está al interno de estos criterios de industria cultural y por lo tanto industria de consumo, va en detrimento muchas veces del arte mismo en cuanto a cualidad, en cuanto a contenido o mensaje, profundidad semántica, elaboración, ¿no? Porque ya son todos los medios tan fáciles que comienza a hacerse cada vez más fuerte esta idea de Walter Benjamin de la reproductibilidad, ¿no? En masa de las obras. Y van perdiendo esa aura, van perdiendo eso que tenía cada obra, su personalidad, su identidad, su dignidad, que le permitían al ser humano también crecer en su propia personalidad, identidad y dignidad. Eh, y eso, esa accesibilidad hoy en día va en beneficio muchas veces de toda la propaganda que tiene que ver más bien con estas cuestiones ideológicas, políticas o de biopolítica, en donde todo se estetiza, todo gusta y se van a través de ellos promoviendo y promulgando y movilizando ideas que van en detrimento de las personas. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que dijimos en eh, eh, dos, dos intervenciones anteriores
que era cómo, ¿no es cierto?, el mundo progre va haciendo esto que es horrible, y igual mantiene algo para que sea seductor, claro, de lo más visceral, de lo más básico del ser humano, para mantener un cierto atractivo, eh, y termina, ¿no es cierto?, en sus casos más extremos, alejándose de algo que yo veo como una herramienta de defensa. Podría ser, no lo he analizado del todo, pero me parece que puede ser una, como un tips que nos permita defendernos de alguna manera de esto, que tiene que ver con lo que se conoce como la estética natural. Porque la estética natural es aquello con lo que uno nace, que uno aprende a percibir de la propia naturaleza, de la propia vida, desde que uno toma la papa, la leche desde su madre, mira su cara y va construyendo, ¿no es cierto?, una, toda una arquitectura de lo que es bello y de lo que es bueno, que está en la naturaleza. Se va forjando en nosotros ciertos patrones que son, podríamos entender, ¿no es cierto?, como la estética natural. Cuando empieza a trabajar en el mundo del arte, claro, ahí surge una segunda área, que es la estética formal, cuando ya se estructura todos estos elementos para producir la obra en concreto, ya sea musical, de danza, el cuerpo, el teatro, la escultura, la pintura, etcétera, la arquitectura. eh, Estamos de lleno ya en la estética formal. Y lo que logro percibir es que la estética formal del mundo progresista, del mundo de la deconstrucción, lo que, a diferencia de la estética formal antigua, ¿no es cierto?, de la griega, de la clásica, la tradicional, la estética formal se sustenta en la estética natural. Pero en este caso, en el mundo progresista, la estética formal se aleja, anula y contradice y está en franca oposición a la estética natural. Es decir, que se crea su propio mundo conceptual y abstracto, imaginario, completamente alejado de esto, eh, a- y solo toma de él elementos que le sirven para poder eh, seducir y pervertir, ¿no? Pero el resto es completamente alejado y fuera de la propia realidad, de la propia naturaleza, de la propia creación. Entonces, esta estética formal sobre la cual se planta el arte contemporáneo, el arte postmodernista, reniega, en su mayor parte, de lo que es la estética natural. Yo creo que ahí hay una buena defensa. Sí, exacto, porque em, el fundamento de la estética natural es la relación proporcional entre la cosa, la obra de arte, o la obra de la creación, que también es bella, y la facultad que está capacitada para la belleza. O sea que naturalmente nosotros venimos con nuestras capacidades ya dispuestas a la belleza. Entonces, cuando esa facultad se encuentra con un objeto que responde a esas disposiciones, se da una comunión y por lo tanto esa persona experimenta que allí hay algo bello cuyo efecto es ese gozo. Eso es el fundamento de la estética natural. Además de eso, la persona con el tiempo va haciéndose como un patrimonio de cosas bellas que van repitiendo esa experiencia de bienestar, de gozo, que van enriqueciendo su alma y van formando también esas facultades. La estética formal tiene que ir de acuerdo a eso para que vaya controlando, amplificando, enriqueciendo, intensificando esa experiencia. El progresismo, por una parte, no puede del todo, como bien has dicho, quitarse de la estética natural, porque si no, no habría relación con la facultad y por lo tanto no habría conexión.
deja algo, pero está directamente en contra. ¿Por qué? Porque todo eso responde a un pensamiento, a una filosofía que tiene que ver con el respeto y el reconocimiento de la realidad como algo que viene dado y no algo que yo creo que es propio de la ideología progresista. Pero sin embargo, tiene que dejar algo, porque si no, no podría haber encuentro entre la facultad. Lo que pasa es que ya deja algo que tiene que ver con las realidades tan bajas del ser humano, baja en el sentido de jerárquica, ¿no? El nivel más bajo, que cada vez va tendiendo a lo menos ese ser humano. Y entonces va a golpear precisamente el progresismo en la estética natural. Un ejemplo clarísimo de esto es lo que ha sucedido con la música atonal y la música que ha seguido de todo esto. Es atonal, o sea, en contra del tono o sin tono, tono entendiendo como un sistema que era que se basaba en torno a la escala mayor y por lo tanto que construía algo que estaba relacionado con una serie de proporciones y por lo tanto verdad de las relaciones entre la facultad auditiva y el objeto que daba esas características de la escala mayor. Lo atonal de la música contemporánea va a ir directamente en contra, estudiando cómo ir en contra de todo eso con la excusa de experimentar, quitarse de los límites de todo de este patrimonio antiguo, esta estética formal antigua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay ciertamente un engaño detrás de todo esto, de lo cual hay que estar atento y volver a reconocer aquello que naturalmente el ser humano tiende, pero ahora con más educación, porque ya con este cambio de sentido común todos tenemos que reformarnos para poder volver a la belleza de las obras y exigirlas de los artistas para que nos hagan bien. Hemos llegado al final del programa, ya estamos en la hora. Vamos a agradecer, ¿no es cierto?, a la radio, nuevamente a la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, por brindarnos este espacio de conversación y de compartir nuestras reflexiones con el público. Muchas gracias al público por escucharnos, tener paciencia de nuestras ideas que a veces suenan un poquito complejas, pero son importantes ir abordándolas porque si no tenemos una correcta reflexión en lo que pasa con el mundo del arte, no vamos a poder hacer una correcta batalla cultural y todo lo que significa que es necesario y que debemos defender. Padre, las últimas palabras. Sí, son importantes todos estos temas para que nos sigan sintonizando, escuchando y sobre todo porque hace muy bien pensar y hace muy bien amar. Entonces es importante ir reflexionando cada tanto sobre estas cosas para poder ocupar bien la vida y que podamos ir creciendo. Así que gracias a la radio nuevamente, a todos los que nos sintonizan, comuniquen y cuéntenle a otros de estos programas y bueno, a ti Ricardo por estos espacios tan lindos de reflexión. Así que los saludo de acá de la ciudad eterna de Roma. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Chao, Buenas chao. noches, Dios los bendiga.